JavaScript es el lenguaje de programación de la web, así que en algún punto te tenías que topar con él. En este video aprenderemos los puntos más importantes del lenguaje por medio de un proyecto que parece un juego. De esta manera no solo te quedas con la teoría, sino que al final tienes un producto el cual puedes romper o hacer distintas pruebas. Este video no es un tutorial desde cero, es para quienes ya tienen bases en programación. De esta manera no uso tiempo explicando estructuras de control ni variables, y puedo enfocarme más en lo que hace único al lenguaje. Lo único que vamos a necesitar es un navegador, un editor de código, de preferencia VS Code, y la extensión de Live Server de VS Code. Ya tenemos abierta la carpeta sobre la cual vamos a estar trabajando y notamos que ya tengo creados los archivos. El index HTML es bastante sencillo, solo tenemos un título, un div y dentro de ese div tengo otros dos div, player y enemy. Ambos comparten la clase box. La hoja de estilos se ve algo así y la idea es que copies las cosas tal cual como están, para que cuando nosotros abramos esto con Live Server nos aparezca de la siguiente manera. Aquí tenemos a las dos cajas, simplemente que uno está sobre otra. Para introducir código JavaScript en nuestra página tenemos varias opciones. La primera de ellas es simplemente aquí abrir la etiqueta script y dentro podemos empezar a escribir el código JavaScript que necesitemos. Empezamos con el típico hola mundo y esto lo hacemos con console.log y dentro de las comillas dobles o simples escribimos el texto que queremos imprimir en consola. Guardamos y para ver el resultado simplemente venimos acá, hacemos clic derecho y le damos a inspeccionar o en su defecto presionamos la tecla F12. Nos vamos aquí al apartado de consola y aquí vemos la impresión de hola mundo. Esta es una sesión interactiva de terminal, así que nosotros podemos empezar a escribir el código sin ningún problema. La mayoría de las veces no vamos a querer tener esto, así que voy a quitar esto de acá. Y aquí voy a crear un nuevo archivo al que voy a llamar main.js. Es un archivo de JavaScript. Y aquí puedo poner el código que quiero que se corra. Entonces, las otras dos opciones son, aquí dentro de la etiqueta head puedo poner script source. Y en el source pongo el nombre de ese archivo que es main.js. Como podemos ver funciona correctamente. La otra opción es no poner la etiqueta aquí en el script, sino ponerla justo aquí, antes del cierre de la etiqueta body. La razón por la que se suele poner la etiqueta script hasta abajo es bastante simple, y es que el navegador escanea el contenido de tu archivo HTML de arriba hacia abajo, y cuando se encuentra con una etiqueta script, pasa a leer el contenido de esta etiqueta, es decir, se interrumpe la lectura del archivo HTML y se pasa a leer el JavaScript. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de yo tener esto acá, lo tengo por ejemplo acá? Cuando el navegador esté leyendo el contenido de mi archivo, va a empezar acá, va a llegar hasta acá y se va a detener acá. Cuando llegue acá, va a empezar a abrir el archivo. ¿Qué sucede? Que esto todavía no se habrá cargado. Esto a veces puede ser un problema porque a veces nosotros en nuestro archivo JavaScript hacemos referencia a elementos como estos y si no se han cargado nos dará un error. Otro problema es que si el archivo JavaScript es muy largo, la carga del contenido HTML tendrá que esperar a que el navegador termine con el archivo JavaScript y visualmente no es muy atractivo tener una página en blanco por unos segundos. Así que la recomendación es dejar esto hasta abajo. Aunque sí es verdad que en algunas veces vamos a ver que es necesario tener esto hasta arriba. De momento estaremos bien teniendo esto aquí hasta abajo. Ahora podemos empezar a hablar de las variables en JavaScript. Tenemos tres palabras clave para declarar variables: var, const y let. Para declarar una variable basta con poner una de estas palabras, el nombre de la variable y asignarle un valor. Luego podemos hacer uso de esa variable y poder asignarle otro valor de cualquier otro tipo, por ejemplo un string. Esto porque JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, es decir, el tipo de la variable se determina en tiempo de ejecución. En otras palabras, yo puedo almacenar distintos tipos de datos en una misma variable. Para mostrar esto, vamos a imprimir dos veces la misma variable después de asignarles un valor distinto. Y aquí podemos ver el resultado. Var tiene muchos problemas y uno de ellos es este. Se supone que aquí yo estoy declarando la variable dentro de un bloque, entonces yo no debería poder acceder a ella fuera de ese bloque. Pero si yo hago un console.log de esa variable, veamos qué es lo que sucede. Y como podemos ver, no parece haber ningún problema. Este es un comportamiento que no debería ser normal. Y no solo eso, sino que yo también puedo acceder a esa variable incluso antes de que sea declarada aquí abajo. El resultado de esto es que el valor almacenado en X va a ser undefined, no está definido. Pero yo no estoy recibiendo ningún error.
y esto es un dolor de cabeza a la hora de debuguear. Esos problemas se solucionan con let y const. La realidad es que ahora podemos olvidarnos de la existencia de var y vivir solo a base de let y const. La diferencia entre estos dos es bastante sencilla. Yo a let puedo reasignarle un valor más adelante y esto no va a tener ningún problema, pero const es una constante y yo no puedo hacer lo mismo. Si yo intento asignarle un valor const, por ejemplo el valor de 4, esto me va a resultar en un error, como podemos ver aquí. La recomendación es que en la mayoría de los casos uses const y solo uses let cuando sepas que la variable en algún momento va a tener que cambiar su valor. ¿Por qué? Bueno, si bien al usar const el compilador puede hacer unas minúsculas optimizaciones, la realidad es que al usar const, como ya vimos, recibes un error cuando le mueves a algo que no deberías de moverle, y esto es bastante conveniente a la hora de trabajar. Una vez explicado cómo declarar variables, vamos con los tipos de datos. Para poder ver el tipo de dato de una literal o de una variable, podemos usar el operador typeof. El resultado de esto es el siguiente: number, string, boolean. Los típicos datos primitivos de cualquier lenguaje. Ahora vamos a hacer un experimento. Si ponemos let x para declarar una variable, vemos que el valor de retorno de esa variable que no tiene valor es undefined. Normalmente en otros lenguajes como Java tendría un valor de nulo, pero ¿qué pasa si nosotros usamos el operador typeof en null? Vemos que son distintos undefined de null, pues undefined en realidad no está apuntando pero a nada, mientras que null se considera como un objeto, entonces null es una referencia que sí está apuntando. ¿A qué? Pues está apuntando a la nada, pero está apuntando a algo a diferencia de undefined. Ya podemos empezar con la estructura de nuestro proyecto. Primero me voy a deshacer de esto y ahora vamos a hablar un poquito sobre los objetos. Los objetos son un tipo de dato muy importante en JavaScript. Gran parte del código hecho en JavaScript va a tener al menos uno o dos objetos por ahí. Vamos a empezar con nuestra primera variable. Voy a usar la palabra reservada const y este objeto lo voy a llamar player position, que va a representar la posición del personaje. Ahora en JavaScript la notación para declarar objetos es con el uso de llaves y vamos a seguir este siguiente formato: clave, dos puntos, valor. En este caso me interesa que este objeto tenga simplemente dos atributos: la coordenada en X, a la que le voy a dar un valor inicial de 0. Para poner el siguiente atributo utilizo la coma y ahora sí escribo la coordenada en Y, a la que le voy a dar un valor también de 0. En este caso estoy poniendo el nombre de la clave así sin más, pero también podría darse el caso de que use comillas simples o dobles. Por ahora yo lo voy a dejar así como está. Cuando queremos acceder a estos atributos más adelante podemos usar la notación punto, en la que ponemos el nombre de la variable, un punto y el nombre del atributo al que queremos acceder. También disponemos de otra con el uso de corchetes. Esta vez ponemos el nombre de la variable, abrimos corchetes y en este caso estamos obligados a usar algún tipo de comillas. Si no hacemos esto, por ejemplo, si tenemos esto así, va a tomar como si y fuera una variable que nosotros debimos de haber definido antes y nos va a dar un error porque no tenemos ninguna variable y definida. Entonces aquí sí estamos obligados a usar comillas. Y aquí podemos ver el resultado de imprimir ambos atributos. Algo muy importante es lo siguiente: a pesar de que aquí estoy usando la palabra reservada const, yo puedo modificar el valor de ese atributo más adelante. Por ejemplo, aquí le voy a dar un valor de 16. Y esto sucede porque esta variable en realidad lo único que tiene es una referencia a este objeto. No importa si nosotros más adelante modificamos, le añadimos o eliminamos sus atributos, la referencia sigue siendo la misma. El problema va a estar cuando yo quiera asignarle otro objeto a esa variable. Y ahí es donde sí nos va a dar un error. Antes de continuar, me gustaría hablar sobre los arreglos en este lenguaje. Voy a definir un arreglo. Let array es igual a, y aquí usamos las llaves. En este caso los arreglos son dinámicos, es decir, pueden modificar su tamaño sin tener que cambiar la referencia. También los arreglos aceptan cualquier tipo de objeto o cualquier tipo de dato, ya sea tanto strings, números o inclusive objetos, o también en este caso listas dentro de listas. Ahora vamos a ver algo curioso. ¿Qué pasa si yo aquí decido imprimir el tipo del array? Y como podemos ver, nos dice que es de tipo object. Para continuar con el proyecto voy a borrar esto que ya no lo necesitamos y voy a poner esto de acá. Este es otro objeto que cumple con la misma función que esta de arriba, solo que para el enemigo. Y yo le puse las coordenadas 300 y 300. Y estas dos son simples variables numéricas, en las que las voy a usar para representar la velocidad del jugador y la velocidad del enemigo.
Ahora vamos a hablar con el siguiente tema, las funciones. La manera en la que nosotros declaramos funciones en JavaScript es la siguiente. Simplemente tenemos que usar la palabra reservada function seguido del nombre que queremos. A esa la voy a llamar GameLoop, seguido de los paréntesis y abrimos llaves. Aquí dentro yo puedo empezar a poner el código que necesito. Por ejemplo, voy a poner una impresión sencilla. Y puedo llamar a esta función aquí arriba, voy a llamar a GameLoop. Para llamarla simplemente pongo el nombre de mi función seguido de paréntesis. Podemos ver que nuestra función funciona correctamente. No le puse ese nombre a la función por mera coincidencia. Y es que este proyecto al fin y al cabo es un juego. En un videojuego es bien sabido que ocurre un bucle principal que siempre se está ejecutando constantemente y es donde suceden las acciones del juego. Entonces, esta función es nuestro bucle principal y para que se comporte como deseamos necesitamos dos cosas. La primera es que se ejecute constantemente y la segunda es que se llame apenas cargue la página. Este segundo punto no se va a lograr con esto. El primer punto, es decir, que se ejecute constantemente, lo vamos a lograr con esta línea de acá. Y aquí ya empezamos con las cosas un poquito complejas, pero vamos a explicar todo paso a paso. Request Animation Frame es una función global ya predefinida. Es por eso que nosotros podemos usarla sin ningún problema. Y si nos damos cuenta, aquí está recibiendo nuestra función GameLoop. Y esto abre algo muy importante en JavaScript. Y es que en este lenguaje a las funciones se les conoce como ciudadanos de primer tipo. Esto significa que a una función podemos modificarla y utilizarla igual que otros valores o datos. Es decir, podemos hacer cosas como guardar a las funciones en variables. Y para ver un ejemplo vamos a hacerlo justo aquí abajo. Voy a poner mi variable const x es igual a GameLoop. Y más adelante yo puedo llamar a x de esta manera y va a ejecutar el código de GameLoop. Otra cosa interesante que podemos hacer es que podemos pasar las funciones como argumentos a otras funciones. Esto de acá es a lo que se le conoce como un callback, una función que recibe como parámetro otra función para que esta otra función la use más adelante. Para poner un ejemplo sencillo voy a escribir código aquí abajo. Aquí yo tengo una función bastante sencilla que lo único que hace es imprimir y aquí yo tengo otra función llamada callback que recibe una función y aquí adentro llama a esa función. Voy a llamar a mi función callback y como argumento le voy a pasar la función saludo. Cuando ejecuto esto vemos que funciona como esperaba. De regreso acá voy a pedirte que notes cómo aquí estoy poniendo solo el nombre de GameLoop. Es un error si yo aquí pongo esto. ¿Por qué? Porque esto es una llamada, es decir, cuando apenas se llegue a esta línea se va a llamar a GameLoop y el callback no va a funcionar como esperamos. Explicando de manera sencilla esta línea, Request Animation Frame es una función que le dice al navegador que queremos hacer una animación y lo que va a hacer es que va a redibujar toda la escena y después va a llamar a la función que recibe como parámetro. Entonces, cuando nosotros llamamos a esto, se realiza el redibujado y se llama GameLoop. Pero ¿qué pasa cuando se llama GameLoop? Pues entramos de nuevo a esta línea de código y nos encontramos con que se vuelve a llamar al redibujado y volvemos a llamar a GameLoop. Como podemos ver, acabamos de crear un bucle infinito, pero aún no estamos llamando a esta función en ningún momento. Ahora vamos con el segundo punto. Necesitamos que esto se ejecute apenas se termine de cargar toda la página. Este efecto lo vamos a lograr con un evento y un manejador de eventos. Entonces me voy a ir hasta aquí abajo y voy a poner lo siguiente. Voy a poner window.addEventListener y voy a poner aquí entre comillas load, y me voy a detener aquí. Con esta sentencia voy a explicar varias cosas. Primero que nada, ¿qué es window? Window es un objeto, no es un objeto que nosotros hayamos definido antes. Esta es una variable global que ya está definida y window representa a la ventana en donde está corriendo este script. Tener un objeto como este es bastante conveniente, ya que expone propiedades bastante útiles como el tamaño de la ventana en píxeles y métodos como este que estamos usando, addEventListener. Un evento es cualquier acción que suceda que puede ser detectada, por ejemplo el presionar una tecla. Si queremos reaccionar de cierta forma a un evento, entonces nosotros debemos usar un event listener. El Event Listener o el manejador de eventos va a estar constantemente escuchando o esperando cierto evento. Y cuando esto suceda, realiza el código que le hayamos dejado. Esta función de acá recibe entre tantos parámetros, nosotros le vamos a dar dos. El primero es el nombre del evento que queremos escuchar. En este caso es el evento load. Load es el evento que se dispara cuando la página ya terminó de cargar.
Como segundo argumento recibe la función que quiere ejecutar una vez termine ese evento. Y aquí voy a hacer algo. Voy a poner paréntesis igual, signo de mayor o igual que y seguido de llaves. Y adentro de este bloque voy a llamar a GameLoop. Esta sintaxis extraña es a lo que se le conoce como función flecha. Para explicar un poquito mejor las funciones flecha me voy a ir aquí abajo y voy a escribir el siguiente código. En esta línea lo único que estoy haciendo es asignando una función a esta variable. Para yo definir una variable en el mismo lugar, lo que yo puedo hacer es usar la palabra reservada function, los paréntesis, poner aquí si recibe o no parámetros y el bloque de código que necesito. Esto yo lo puedo escribir de otra forma. Voy a hacerlo aquí y voy a llamar a esta segunda función saludar. En vez de usar la palabra function, yo puedo poner directamente los paréntesis. Y si uso esto, tengo que poner una flecha. Y dentro, yo podría usar llaves, pero como en este caso mi función es solo de una línea, puedo omitir las llaves y dejarlo de esta forma. Estas dos líneas hacen exactamente lo mismo. Y vamos a ver un segundo ejemplo. Esta otra función que tenemos acá recibe dos argumentos y retorna la suma entre esos dos. Vamos a escribirlo con la notación de función flecha. Entonces voy a usar const y voy a llamar a esta sumar, paréntesis, a y b seguido de la flecha. Y en este caso puedo simplemente poner a más b. Nota cómo no tuve que poner el return, ya que como este es solo una línea, se utiliza un return implícito. Las funciones flechas son una forma de escribir código más elegante y de manera más corta. Si te diste cuenta, pude simplemente omitir todo esto y hacer un callback normal llamando a la función GameLoop, pero lo voy a dejar así ya que quería introducirte las funciones flecha. Entonces este es el código que tenemos hasta ahora y vamos con la siguiente función. El siguiente paso es escribir una función que haga que nuestro jugador se mueva. En este caso nosotros queremos que el jugador se mueva usando las flechitas del teclado. Para esto podemos usar un evento en el navegador. Podemos decirle a la ventana que escuche el evento de presionar una tecla. Cuando se presiona una tecla y se dispara el evento, queremos que se ejecute esta función. Entonces nosotros queremos saber qué tecla se presionó. Para esto podemos acceder a las propiedades del objeto del evento. Así que voy a hacer que mi función reciba un parámetro. A este parámetro le voy a poner de nombre event para que se entienda un poquito mejor. Este evento tiene un atributo llamado key, entonces vamos a acceder a él con event.key. Esto nos dice qué tecla se presionó. Dependiendo de qué tecla se presione, si arriba, abajo, izquierda, derecha, es la coordenada que vamos a modificar. Así que lo que sigue es usar un switch de toda la vida. Encerramos esto usando el switch y puedo empezar con la implementación. Al final así es como quedaría nuestra función. Cuando se presiona la tecla hacia arriba, modificamos la coordenada en Y, decrementando su valor. Cuando se presione hacia abajo, aumentamos su valor. Lo mismo para la posición X. Ahora sigue agregar el manejador de evento. Vamos a hacerlo de la misma manera que con el evento load. Voy a usar windows.addEventListener. En este caso el evento se llama keyDown y queremos que se ejecute la función de mover al jugador. Ya estando en la página, si presionamos las teclas podemos ver que no pasa nada, y esto tiene bastante sentido ya que al final lo que estamos modificando es el objeto PlayerPosition. Aún no estamos modificando nada aquí. Para darnos cuenta que está funcionando vamos a hacer un console log de ese objeto PlayerPosition. Recordemos que inicialmente X y Y eran 0 y aquí podemos ver que en efecto, como yo presioné varias veces distintas teclas, los valores cambiaron. Si queremos modificar las cosas que hay en el archivo HTML, tenemos que aprender sobre el manejo del DOM. Si no sabes qué es el DOM, el Document Object Model es una representación del contenido de un archivo HTML. Con el DOM podemos acceder y modificar elementos tal como los div que definimos como nuestros personajes. Para empezar, vamos a agarrar el título y vamos a añadirle un atributo ID. Esto es necesario. Guardamos y nos vamos ahora a nuestro archivo main.js. Aquí arriba vamos a hacer lo siguiente: document.getElementById y dentro escribimos el ID que le dimos. Document es un objeto que representa al DOM y getElementById es una función que me va a retornar un objeto que representa a este elemento HTML. Y como retorna algo, yo tengo que almacenar esto en una variable. Vamos a llamarla título de momento. Una vez nosotros tenemos esto, tenemos varias posibilidades, pues los objetos que me retorna esto es un HTML element como lo vemos aquí.
y esto expone varias cosas. Por ejemplo, podemos modificar este título desde aquí y lo vamos a hacer de la siguiente manera: título.inner.html, y en este caso yo voy a poner un string, voy a guardar y vamos a ver el resultado. Podemos ver que ahora el resultado nos muestra nuestro título ya modificado. Ahora lo que queremos hacer es acceder tanto a este como a este. Voy a crear const player es igual a document.getElementById player. Esta función no es la única forma que tenemos de acceder a elementos HTML. Ahorita vamos a ver otras dos. En este caso voy a usar document.querySelect y dentro voy a poner el query del objeto al que quiero hacer referencia. Así que estoy obligado, por ejemplo, en este caso, a especificar. Si es un elemento, puedo simplemente poner el elemento y ya. Si es un ID, tengo que poner gato ID. Si es una clase, tengo que poner el punto. En este caso quiero acceder al elemento con ID enemy. Query Selector nos retorna el primer elemento que encuentre que cumpla con este selector. La siguiente forma que tenemos para acceder a un elemento HTML es la siguiente: document.querySelectorAll. QuerySelectorAll en este caso me retorna una lista, pero yo no quiero almacenar aquí una lista, así que solo quiero el primer elemento. Entonces voy a usar esta notación y el primer elemento es el 0. Voy a completar aquí game area y listo, ya tenemos nuestras referencias a los tres elementos que nos interesan. Ahora ya podemos empezar a mover a nuestros actores. Primero que nada, recordemos que la posición de un elemento es parte de sus estilos. Voy a abrir aquí el CSS y les voy a mostrar esto de acá. Así es como nosotros modificamos la posición de un elemento en CSS. Usamos la propiedad transform y hacemos uso de la función translate. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso desde JavaScript. Antes que nada voy a hacer una función aquí abajo. Esta función es la que va a contener código en la que yo voy a actualizar la posición de los elementos y por conveniencia la voy a estar llamando dentro de mi game loop. Lo primero que vamos a hacer es vamos a llamar a nuestra variable player. Y el player tiene un atributo que nos va a servir en este caso. Ese atributo es el atributo style. A través del style yo puedo acceder al atributo transform. Ahora sí, yo puedo empezar a escribir el string. Primero empiezo con la función translate, luego paréntesis, y ahora tenemos un problema. El problema es que esto es un string plano y yo lo que necesito es que el string sea dinámico. Necesito poner aquí adentro variables. Para lograr esto en JavaScript hacemos uso de los backticks. Entonces voy a borrar esa comilla simple y en mi teclado, como es configuración en español, voy a oprimir Alt-GR y la llave de cierre. Se me va a poner 1 y aquí voy a poner otro. Entonces yo puedo quitar este X y para empezar a poner una variable simplemente tengo que poner signo de dólar, abro llaves y ya puedo aquí poner, por ejemplo, player position X. Signo de dólar, llaves, player position Y. Luego procedo a hacer lo mismo pero para enemy. Lo primero que notamos es que en efecto el enemigo actualizó su posición a la que le asignamos al inicio del código, que es 300 y 300. Y si empiezo a oprimir las teclas podemos ver que en efecto funciona, pero tenemos un problema, ya que él no se debería estar saliendo. Corregir este problema es bastante sencillo, ya que simplemente tenemos que poner una condicional en cada uno de estos para que se ejecuten cuando se cumpla cierta condición. Por ejemplo, la tecla hacia arriba. Queremos que esto se ejecute siempre y cuando la posición sea mayor que 0, porque cuando es 0 pues ya estamos llegando al límite superior. Para la flecha hacia abajo nos vamos a guiar de otra cosa. En este caso yo creo que lo más conveniente es que nos guiemos de la altura del game area. Para esto simplemente accedemos a la variable de GameArea que ya tenemos y accedemos al atributo clientHake. Si yo oprimo hacia arriba, en efecto, ya no sube, entonces voy a intentar bajar. Ya no sigue bajando, pero llega hasta acá. Esto es porque recordemos que la posición se empieza a contar desde el punto de la esquina superior izquierda, como que no toma en cuenta el tamaño de nuestro jugador. En este caso simplemente le voy a añadir pues un margen arbitrario, ya que nuestro jugador es de aproximadamente 50 píxeles. Yo creo que con 75 pues va a ser suficiente en este caso. Hacemos lo mismo para las posiciones ahora en horizontal. Al final nuestra función se ve más o menos así. Empezamos a probar y bueno, es bastante aceptable por ahora. Para continuar vamos con el elemento del enemigo. En este caso voy a hacer una función aparte en la que la voy a llamar moveEnemy. Y aquí voy a simplemente copiar esto. No voy a explicar tanto el código esta vez, así que les pido que confíen.
Pero lo que les puedo decir es que cuando una coordenada del enemigo es distinta a la del jugador, lo que se hace es que trata de igualar esa coordenada. Y como podemos ver, así se escriben los comentarios en línea, con doble barra. Si queremos hacer un comentario multilínea, simplemente tenemos que poner barra asterisco y cerramos con asterisco barra. Aquí dentro podemos poner todos los comentarios que queramos. Voy a borrar esto y me voy a asegurar de llamar a esta función en mi bucle principal. Así que me vengo a game loop y pego la llamada a move enemy. Podemos ver que el enemigo ya nos sigue y ya podemos empezar a ver que el juego va a tomar forma. Lo siguiente es hacer una función que detecte una colisión como esta. Detectar una colisión es bastante sencillo. Voy a empezar como de costumbre haciendo una función a la que voy a llamar detect collision. No voy a recibir ningún parámetro ya que no es necesario entonces. En este caso ya vimos que es bastante sencillo. Aquí lo que estoy haciendo, estoy declarando dos variables, delta x y delta y. Cada uno representa la diferencia de distancia que hay entre el jugador y el enemigo. Y aquí estamos haciendo uso de math. Math es un objeto especial de JavaScript que nos permite realizar funciones matemáticas. En este caso estamos usando la función abs de absolute, ya que como aquí estamos haciendo una resta, yo quiero que el resultado sea siempre positivo. Por eso vamos a sacar el valor absoluto. Vamos aquí a la condicional y lo que queremos es que tanto la diferencia en x como la diferencia en y sean ambos menores que 50, el tamaño de nuestra hitbox. Nota cómo estoy usando el doble ampersand. Es la forma de simbolizar el operador AND. Aquí dentro del if ya puedo hacer lo que quiera. Yo voy a notificarle al jugador pues que sucedió una colisión. Voy a usar este método. Alert es un método especial ya que muestra una ventana emergente en la pantalla. Y dentro pues yo le puedo pasar como parámetro qué es lo que quiero que muestre. Yo voy a poner perdiste. No sin antes recordar que tenemos que llamar a esta función dentro de nuestro game loop. Regresamos a nuestra función y justo aquí abajo voy a poner esto. Lo único que estoy haciendo es resetear las posiciones tanto del jugador como del enemigo. Hacemos la prueba ahora y ¿qué sucede? A pesar de que nosotros pusimos que reinicie las posiciones del enemigo y del jugador, aún no lo hace. Y esto es porque alert detiene el flujo del programa. Y esto no es algo bueno, no es algo que nosotros querramos todo el tiempo. Así que la recomendación es que no lo uses. Vamos a notar que cuando aquí yo le dé a aceptar, ya sigue el código normal. Hasta ahora tenemos un proyecto bastante decente, dejando de lado que se ve horrible, pero la realidad es que no hemos tapado gran parte de lo que es el lenguaje, así que yo creo que nos da tiempo de meter un tema más. Para continuar con nuestro siguiente tema vamos a dirigirnos a nuestro archivo HTML y justo aquí vamos a meter dos nuevos elementos. Primero un elemento input con un ID input, seguido de un botón al que le vamos a poner un ID pues de botón. El texto del botón voy a poner que sea fetch y debería verse algo así. De vuelta a nuestro archivo JavaScript, lo que queremos es tener una referencia a esos dos elementos que acabamos de meter y ya sabemos cómo hacerlos. La idea de incluir estos es que nosotros en este input vamos a escribir algo y al oprimir el botón debemos actualizar una imagen dentro del jugador. Y vamos a hacer esto usando a este de acá. Si no conoces a la PokeAPI, te la presento. En resumen, esto es un lugar que contiene distintas rutas o URLs en las que dependiendo de lo que le pongas te va a retornar cierta información. Como por ejemplo aquí, yo puedo cambiar esto y ponerle algún número y me va a retornar la información de ese Pokémon. Si nosotros copiamos esta URL y la abrimos en una página normal de navegador, vamos a ver que nos retorna puro texto. Pero si lo vemos más de cerca, nos damos cuenta que esto en realidad tiene forma de un objeto de JavaScript. Y esto es porque está en formato JSON. Es un formato muy usado en la web. Es una forma de estructurar datos de manera bastante ligera. Así que lo que nosotros vamos a hacer desde nuestro código es hacer una petición HTTP a alguna ruta de estas y vamos a obtener todo esto desde nuestro código, lo vamos a almacenar en una variable. Y una vez nosotros tengamos todo esto, al final solo nos va a interesar una propiedad que vamos a ver está más o menos por acá. La que nos interesa es la de la imagen y está justo acá dentro de la propiedad sprites, que es un objeto, nos interesa esta propiedad. Una vez planteado lo que vamos a hacer, podemos empezar ya a escribir código. Y lo primero que vamos a hacer es venirnos hasta acá abajo y empezar a poner nuestra nueva función, a la que voy a llamar updateImage. Ahora, yo quiero que esta función se llame cada vez que le doy clic al botón. Para esto, al botón le debo de añadir un manejador de eventos, así de la misma manera como lo hacemos con Windows. Agarramos la referencia que tenemos al botón y hacemos add event listener. El evento del clic se llama click y llamamos a la función. Ahora sí ya podemos regresar a nuestra función.
Lo primero que queremos hacer es acceder al valor que pusimos en el input. Para esto voy a crear una variable llamada id y voy a igualarla a input.value. De esta manera podemos acceder al texto que ponemos en el input. Lo siguiente que queremos hacer es la petición. Entonces voy a escribir aquí abajo esta función llamada fetch y adentro voy a poner la URL a la que queremos realizar la petición. Pero recordemos que queremos que esto sea dinámico, entonces ya me adelanté y puse backticks. Así que ahora voy a hacer la anotación. Signo de dólar, llaves y el ID. Voy a explicar qué es fetch. Fetch es una función que realiza una petición a esta URL y retorna una promesa. Una promesa es un objeto que representa una operación asíncrona. El hacer una petición toma tiempo, ya que primero se debe establecer conexión con el servidor y luego recibir todo el flujo de datos. Lo normal sería quedarse esperando a que todo eso acabe, pero eso significaría tener el programa ahí colgado, es decir, la página estaría totalmente congelada esperando a que se complete la petición. Es por eso que tenemos a las promesas. Las promesas se crean y se quedan ahí esperando a recibir todo el flujo de datos en segundo plano, de tal forma que en algún momento ya tendrán la información que queremos. Es decir, se crea la promesa y mientras se deja ahí en segundo plano, el código principal se termina ejecutando con normalidad. Pero claro, en este caso nosotros sí queremos esperar a que se termine esa petición, ya que queremos usar los datos que nos retorna esa petición. Así que yo voy a poner .then, entonces. Y lo siguiente es que voy a escribir esto. Promise, flecha, promise.json. Esto ya lo conocen, es una función flecha. Promise es el nombre que yo le estoy dando a lo que me retorna este fetch. Como fetch retorna una promesa, pues yo decidí ponerle el nombre de promise. Lo siguiente es, ¿qué voy a hacer yo con esa promesa? Esa promesa le voy a aplicar el método .json, porque yo ya sé que esta URL me va a retornar pues un JSON. Y al aplicar esto, yo voy a retornar después de esto el JSON de esa promesa. Con ese JSON, ¿qué yo voy a hacer? Procedo a hacer lo mismo. Voy a escribir .then y aquí voy a hacer algo similar a lo que tengo arriba. Le voy a poner content al parámetro que yo voy a estar recibiendo resultado de esto. Es decir, content va a simbolizar el promise.json que esto me retorna. Flecha y aquí ya puedo empezar a escribir el código que queremos. Ahora, como content representa todo ese contenido que habíamos visto al pegar la URL en una nueva página, ya puedo acceder con normalidad a los atributos que me interesan. Y en este caso voy a crear una variable. Content es el objeto principal. A mí me interesa el sprite. Y el sprite que nos interesaba era el front default. Una vez yo ya tengo la URL a la imagen, yo puedo simplemente asignársela al estilo del jugador. Entonces voy a hacer player.style.backgroundImage es igual a, y voy a poner esto de acá. Recordemos que en CSS yo no puedo poner una URL externa así como así. Tengo que poner dentro de la función URL. Y eso sería prácticamente todo. Vamos a probar si funciona. Me dijo rápidamente acá, pongo un ID y presiono el fetch. Vemos que en efecto funciona. El hecho que lo haya mostrado de esta forma mientras el enemigo se está moviendo es una manera de enseñar cómo es que funciona la sincronía, en el que tenemos dos tareas independientes sin que una bloquee a la otra. Este que tenemos acá sí funciona, pero en realidad no es muy cómodo tener código que está encadenado uno detrás de otro, así que vamos a ver una manera de hacerlo un poquito más legible. Voy a empezar declarando una variable. Voy a copiar esto de acá. Como había dicho antes, fetch retorna una promesa y lo que nosotros queremos hacer es esperar a que esa promesa se resuelva, así que esto podemos hacerlo gracias a la palabra reservada await. Y desde ya vemos que nos está dando un error, pues nos dice que los await solo pueden estar dentro de funciones asíncronas. Eso lo resolvemos poniendo aquí async, pues nosotros tenemos que decirle a JavaScript que nuestro código contiene una operación asíncrona para que éste lo pueda manejar de la mejor manera posible. Ahora puedo continuar escribiendo el resto del código. Y solo nos faltaría esto de acá, que podemos simplemente copiarlo y pegarlo. Ahora voy a proceder a comentarlo debajo para que no interfiera. Guardamos y hacemos la prueba final. Vengo muy rápido acá, escribo un ID, hago el fetch y vemos que funciona correctamente. Antes era un poco más complejo hacer estas peticiones HTTP, pero gracias a la introducción del fetch ya viste lo sencillo que es. Es muy importante que domines el uso del fetch, ya que como programador web las peticiones son algo que nunca te van a faltar. A partir de ahora puedes hacer las modificaciones que quieras al proyecto, y te lo recomiendo mucho para que puedas practicar el lenguaje. Por ejemplo, podrías añadir un botón de pausa, un slider para modificar la velocidad del enemigo o inclusive empezar a meter habilidades extra.
Es verdad que esto es más clickbait que video, pues no puedes aprender un lenguaje en tan poco tiempo, pero lo que sí puedes hacer es usar las secciones de este video como un temario y de esta manera investigar y practicar más por tu cuenta. O si no, también puedes usar este video como un repaso.